En una ciudad donde la vida podía apagarse con un disparo en una esquina, un niño aprendió muy pronto que la política no era un debate. Era una sentencia. Mientras otros soñaban con escapar, él soñó con quedarse y cambiarlo todo. Y lo más brutal es esto. Manuel Colom Argüeta no corría hacia el poder. Corría contra el tiempo, como si supiera que el reloj de Guatemala no perdonaba a quienes se atrevían a nombrar la injusticia en voz alta. Guatemala, 1932. El país parecía quieto desde lejos, pero por dentro era un animal tenso, con cicatrices recientes y colmillos listos. Manuel nació el 18 de mayo, en una época en la que el Estado pesaba más que la ley, y la ley pesaba más que la vida de los pobres. Creció viendo cómo el miedo se volvía costumbre. La gente bajaba la voz al mencionar a los poderosos, y aprendía a leer los gestos antes que las palabras. En ese ambiente, la infancia no era un refugio, era un entrenamiento. Desde temprano, Colom mostró una mezcla rara: disciplina de estudiante y terquedad de inconformes. No era el tipo de joven que se conformaba con repetir lo que le enseñaban. Preguntaba por qué. Y en Guatemala, preguntar por qué podía ser el primer paso hacia el problema. En las aulas y en las calles, el país le iba dejando señales. Desigualdad visible como una herida abierta, privilegios heredados como si fueran leyes naturales, y una mayoría obligada a sobrevivir sin voz. Cuando llegó a la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC, el mundo se le abrió y se le cerró al mismo tiempo. Se le abrió porque allí estaban los libros, las discusiones, la posibilidad de pensar el país con palabras precisas, y se le cerró porque la universidad también era un campo de batalla, un lugar donde la inteligencia podía convertirse en amenaza. En esos años, la política guatemalteca no era una línea recta, era una cuerda floja sobre un abismo. Y Manuel, en vez de buscar seguridad, se subió. Estudió Derecho. No por romanticismo, sino por estrategia. Entendió que el lenguaje jurídico podía ser un arma, una forma de nombrar lo que el poder quería mantener innombrable. Mientras muchos veían el derecho como escalera social, él lo miraba como herramienta para abrir puertas cerradas con candado. Y en paralelo, se fue formando el otro Manuel. El organizador, el orador, el que podía hablarle a un auditorio sin adornos, con una claridad que incomodaba. La Guatemala que lo rodeaba era un país atravesado por tensiones profundas. La promesa de modernidad chocaba con estructuras viejas, y la violencia política se insinuaba como una sombra que crecía. Había quienes querían un país más justo, y había quienes estaban dispuestos a impedirlo a cualquier costo. En ese choque, la neutralidad no era una postura, era una renuncia. Colom eligió bando, aunque eso significara ponerse una diana en la espalda. En la USAC, la vida estudiantil no era solo exámenes y títulos. Era organización, asambleas, discusiones interminables sobre el rumbo del país. Allí se entrenaba una generación que creía que Guatemala podía ser distinta, y allí también se aprendía algo más oscuro. Que el Estado observaba, anotaba nombres, clasificaba rostros, que la política tenía memoria, y esa memoria podía volverse persecución. Manuel empezó a destacar por su capacidad de conectar ideas con realidad. No hablaba de pueblo como un concepto abstracto. Hablaba de gente concreta, trabajadores, barrios, familias que vivían al día. Su discurso no era de salón, era de calle, y eso lo volvió peligroso para quienes preferían una ciudadanía silenciosa. Porque un país puede tolerar a un intelectual aislado, pero teme a un intelectual que organiza. En esos años, su vida se fue llenando de señales de advertencia. No siempre eran amenazas directas. A veces eran miradas, rumores, puertas que se cerraban, llamadas que no llegaban. El mensaje era simple: no te metas. Pero Colom tenía una cualidad que en Guatemala podía ser fatal. Insistía en que la democracia no era un lujo. Insistía en que la ciudad debía pertenecer a quienes la habitaban, no solo a quienes la administraban desde arriba. Insistía en que el Estado debía servir, no mandar. Y entonces llegó el momento en que la política dejó de ser una conversación universitaria y se convirtió en una decisión de vida. Manuel no se quedó en el papel de crítico. Dio el paso hacia la acción pública, hacia el terreno donde las ideas se cobran con consecuencias. En Guatemala, ese paso era como cruzar una línea invisible. Del lado de acá, todavía eres un ciudadano. Del lado de allá, te conviertes en objetivo.
Su entrada a la vida política no fue un salto repentino, sino una acumulación de convicciones. Se fue acercando a espacios donde se discutía el futuro del país con urgencia, donde se intentaba construir alternativas en medio de presiones y amenazas. Aprendió a moverse entre alianzas frágiles, a leer el clima político como quien lee el cielo antes de una tormenta. Y la tormenta, en Guatemala, casi siempre llegaba. Colom entendió algo que muchos tardan años en aceptar: que el poder no se sostiene solo con leyes, sino con miedo, y que para cambiar un país no bastaba con tener razón. Había que resistir el mecanismo que castiga a quien la dice. Esa comprensión lo volvió más cuidadoso, pero no más dócil. Al contrario, lo volvió más preciso. Si el sistema se alimentaba de silencio, él iba a hablar. Si el sistema se alimentaba de resignación, él iba a organizar. En la ciudad, la desigualdad era visible en los detalles. Calles que cambiaban de calidad en pocas cuadras, servicios que aparecían y desaparecían según el barrio, oportunidades repartidas como si fueran herencias privadas. Manuel miraba esa geografía como un mapa político y empezó a obsesionarse con una idea. La capital no podía seguir siendo un escenario donde unos pocos deciden y la mayoría solo aguantas. La ciudad debía ser un espacio de ciudadanía, no de supervivencia. Esa obsesión lo empujó hacia el municipalismo, hacia la política local como campo de transformación real, porque allí, en lo cotidiano, se podía tocar la vida de la gente. Agua, transporte, calles, mercados, vivienda, y también allí se podía demostrar algo que el poder central temía: que gobernar con participación era posible, pero esa posibilidad tenía enemigos. En un país acostumbrado a la verticalidad, la participación se veía como desorden, y el desorden, para los autoritarios, es la excusa perfecta. Mientras Manuel avanzaba, el país se endurecía, la polarización crecía, y con ella la tentación de resolverlo todo por la fuerza. En ese ambiente, cada discurso podía ser interpretado como provocación, cada propuesta como amenaza. Colom no era ingenuo. Sabía que la política guatemalteca tenía un precio, lo que quizá no podía medir. Nadie puede. Era la velocidad con la que ese precio se volvía personal. Aún así, siguió. Se formó como abogado, como dirigente, como hombre público. Aprendió a hablar con firmeza sin perder la calma, a negociar sin venderse, a sostener una idea aunque el entorno empujara a abandonarla. Y empezó a construir una reputación, la de alguien que no buscaba el aplauso fácil, sino cambios concretos. Eso, en un país de promesas vacías, era una rareza. Y las rarezas, en tiempos de miedo, se vuelven peligrosas. Había también un conflicto íntimo, silencioso, que lo acompañaba. El choque entre la vida normal y la vida política, porque entrar en política en Guatemala no era solo elegir una carrera, era aceptar que tu familia, tus amigos, tus rutinas, todo podía quedar bajo la sombra de la vigilancia. Era aceptar que el teléfono podía ser escuchado, que los pasos podían ser seguidos, que el nombre podía circular en listas invisibles. Manuel lo sabía. Y aún así, avanzó como quien decide que el miedo no puede ser el director de su vida. En ese punto, su historia deja de ser la de un estudiante brillante y se convierte en la de un hombre que se prepara para una pelea desigual, una pelea contra estructuras que no se ven en los discursos oficiales, pero se sienten en las calles. Redes de poder, intereses económicos, aparatos de seguridad y una cultura política donde la disidencia se castiga. Manuel Colom Argueta estaba entrando a un escenario donde la democracia era frágil y la violencia era una posibilidad constante. Y lo más inquietante es que, sin decirlo, su vida ya parecía marcada por una cuenta regresiva, no una fecha escrita en un papel, sino una sensación, la de que cada paso hacia adelante estrechaba el margen de seguridad, como si el país le estuviera advirtiendo: puedes intentar cambiarme, pero yo también sé cómo defenderme. Con esa tensión en el aire, Manuel se acercó al momento decisivo, el punto en que su vocación por la justicia y su talento para organizar dejarían de ser promesa y se convertirían en poder real. Y en Guatemala, cuando alguien está a punto de tocar el poder desde abajo, el sistema suele reaccionar desde arriba. La pregunta ya no era si Colom iba a llegar lejos. La pregunta era qué tan caro le iba a costar intentarlo. La primera vez que Manuel Colom Argueta sintió el peso real del poder no fue en un despacho ni en una tarima. Fue en la mirada de quienes entendían que, si él ganaba, la ciudad dejaría de ser un botín.
Porque en Guatemala, a veces una alcaldía no es un cargo, es una declaración de guerra, y Colom estaba a punto de firmarla con su propio nombre. La capital hervía por dentro. La gente veía crecer la ciudad como crece una herida. Barrios enteros levantados a pulso, servicios que no llegaban, transporte que humillaba, agua que faltaba, y un centro político que hablaba de orden, mientras la vida cotidiana era puro caos para los de abajo. En ese escenario, Manuel no se presentó como salvador. Se presentó como administrador de lo urgente, y esa fue su primera jugada peligrosa. Convertir lo cotidiano en política, y la política en una herramienta que cualquiera pudiera entender. Su salto a la arena municipal no fue un capricho, era cálculo y convicción. Si el poder central era una muralla, la ciudad era una puerta lateral. Allí se podía demostrar que gobernar con participación no era un sueño universitario, sino una forma concreta de cambiar la vida. Pero esa puerta lateral estaba vigilada. En Guatemala, el municipalismo podía parecer menor en los discursos oficiales, pero en la práctica tocaba nervios sensibles. Contratos, tierras, permisos, rutas, mercados y, sobre todo, control social. Quien controlaba la ciudad, controlaba el pulso de miles. Colom empezó a construir un estilo que no se parecía al de los políticos tradicionales. No hablaba como quien recita, hablaba como quien explica. No prometía progreso en abstracto. Hablaba de drenajes, de calles, de vivienda, de planificación urbana, de dignidad en los servicios, y mientras más concreto era, más difícil se volvía atacarlo con la vieja táctica de siempre. Llamarlo soñador, porque un drenaje no es ideología, un mercado ordenado no es propaganda, un plan urbano no es un eslogan, y sin embargo, en Guatemala, hasta un drenaje podía ser subversivo si implicaba que el Estado servía a los pobres. La tensión política del país no daba tregua. La violencia y la persecución se habían vuelto parte del paisaje, como si fueran clima. Había nombres que se decían en voz baja, y otros que ya ni se decían. En ese ambiente, Manuel entendió que su verdadero rival no era un candidato específico. Era una forma de gobernar basada en el miedo, en la opacidad, en la idea de que la ciudadanía debía obedecer y agradecer. Su proyecto chocaba con eso de frente, porque proponía lo contrario, que la gente opinara, exigiera, participara, y entonces llegó el momento de la campaña municipal. La ciudad se convirtió en un tablero donde cada movimiento tenía consecuencias. Colom recorría barrios donde el Estado aparecía solo para cobrar o reprimir. Escuchaba a comerciantes, a trabajadores, a familias que vivían con la sensación de estar fuera del mapa. Y en cada reunión, en cada conversación, se repetía la misma electricidad. ¿De verdad se puede? Esa pregunta era dinamita, porque si la gente empezaba a creer que sí, el sistema perdía su arma más efectiva. La resignación. La noche de la victoria, cuando finalmente alcanzó la alcaldía de la ciudad de Guatemala, no fue solo celebración, fue un cambio de temperatura. Para muchos fue esperanza, para otros fue alarma. Porque Colom no llegaba con un grupo de notables a repartirse el pastel. Llegaba con una idea peligrosa, que la municipalidad podía ser una institución moderna, planificada, transparente y conectada con la vida real de la gente. Y eso significaba tocar intereses que llevaban años incrustados en la administración como óxido. Desde el primer día, el tiempo se volvió su enemigo. No era una metáfora, era una cuenta regresiva política. Sabía que su margen era corto, que el país no perdonaba a quienes intentaban cambiar reglas. Tenía que mostrar resultados rápido, antes de que lo encerraran en la jaula de la burocracia o lo desgastaran con ataques. Gobernar para él no era administrar, era correr. Correr contra la inercia, contra la corrupción, contra el sabotaje silencioso, contra el rumor, contra la amenaza. La ciudad, además, no era una sola, eran muchas ciudades superpuestas. La de las avenidas amplias y la de las calles de tierra, la de los edificios y la de los asentamientos, la de los que tenían agua siempre y la de los que la esperaban como milagro. Colom quiso gobernar esa complejidad con planificación, y ahí apareció el primer gran choque. Planificar es quitarle espacio al negocio improvisado, al favor político, al arreglo bajo la mesa. Planificar es decir, esto se hará así, y sostenerlo. Y en un sistema acostumbrado a que todo se negocie en la sombra, la planificación es una luz que incomoda,
Su administración impulsó una visión de ciudad que no se limitaba a tapar baches. Hablaba de ordenamiento, de servicios, de modernización municipal, de pensar la capital como un organismo que debía funcionar para todos. Y esa visión tenía un efecto secundario explosivo. La gente empezaba a sentir que la municipalidad podía ser suya, que no era un castillo ajeno, sino una herramienta. Esa sensación, en un país con tradición autoritaria, era casi revolucionaria. Pero el poder no se queda quieto cuando lo desafían. Los ataques no siempre venían con uniforme. A veces venían con titulares, con rumores, con campañas de desprestigio, con obstáculos administrativos, con presiones económicas. Se intentaba pintar a Colom como peligroso, como agitador, como alguien que quería desordenar la ciudad. La palabra orden se usaba como garrote. Orden significaba obediencia. Participación significaba amenaza. Y Manuel, en medio de ese juego, tenía que sostener una línea finísima. Gobernar con firmeza sin caer en autoritarismo, y abrir espacios sin que lo acusaran de debilidad. En ese periodo, su figura creció más allá de la municipalidad, porque una alcaldía exitosa en Guatemala podía convertirse en plataforma nacional, y eso era precisamente lo que encendía las alarmas. Colom no era un burócrata de paso. Era un político con discurso, con capacidad de organización, con credibilidad en sectores urbanos, y con una idea de país que chocaba con el modelo de control. Su nombre empezó a sonar con fuerza, y con esa fuerza llegó el peligro. Cuando un líder se vuelve demasiado visible, también se vuelve demasiado fácil de apuntar. El conflicto se volvió más claro. No era solo hacer obras, era demostrar que la democracia podía tener resultados, y si eso se demostraba, el argumento de los autoritarios se caía, porque el autoritarismo siempre se vende como necesario para que las cosas funcionen. Colom estaba intentando probar lo contrario, que la participación y la planificación podían funcionar mejor. Era una batalla por el relato del país. Y entonces, como giro inevitable, el escenario cambió. La alcaldía, que parecía el centro de su lucha, empezó a quedarse pequeña frente a lo que venía. La presión política nacional se intensificaba, y el país entraba en una etapa donde la violencia política se volvía más cruda, más directa, más impune. En ese clima, Manuel entendió que su proyecto no podía quedarse en la ciudad. Si quería proteger lo logrado y ampliar el cambio, tenía que dar el salto a una arena aún más peligrosa. La política nacional. Ese salto no era un ascenso, era una exposición, porque en la municipalidad podía pelear con herramientas administrativas, con planes, con obras. En la política nacional, el adversario era más oscuro. Redes de poder, aparatos de seguridad, intereses económicos y una lógica de eliminación del disidente. Aún así, Colom avanzó. No porque no viera el riesgo, sino porque lo veía demasiado claro como para fingir que no existía. En esos años, su actividad política se orientó a construir una alternativa democrática con base urbana y popular. Su discurso insistía en algo que parecía simple, pero era explosivo: que el país debía abrir espacios reales de participación, que la justicia social no era un lujo, y que el Estado no podía seguir funcionando como una máquina para pocos. Esa insistencia lo colocó en el centro de un choque histórico, el de quienes querían reformas profundas por la vía política frente a un sistema que respondía con cierre, persecución y violencia. Y aquí aparece el detalle más inquietante. Mientras más se consolidaba como líder, más se estrechaba su margen de vida. No porque él lo dijera en público, sino porque el país lo insinuaba en cada gesto. Había señales: vigilancia, hostigamiento, el ambiente enrarecido alrededor de quienes se atrevían a organizar. En Guatemala, la amenaza rara vez llega con una carta. Llega con el silencio de los que dejan de saludarte, con la llamada que se corta, con el carro que aparece 2 veces en la misma esquina, con el consejo bien intencionado de que bajes el perfil. Pero Colom no bajó el perfil. Al contrario, lo convirtió en herramienta. Si el sistema quería que la política fuera un asunto de élites, él la llevaba a la calle. Si querían que la gente tuviera miedo de hablar, él hablaba más claro. Y esa claridad, en un país donde la ambigüedad era supervivencia, era una provocación. El tiempo, otra vez, se volvió su enemigo, porque la ventana para construir una alternativa democrática se cerraba. El país se endurecía, las opciones se reducían, y Manuel,
que había aprendido a leer el clima político como quien lee el cielo antes de una tormenta, veía venir algo peor que la crítica o el sabotaje. Veía venir el intento de borrarlo del mapa. Aún así, siguió moviéndose. Reuniones, organización, discursos, alianzas difíciles. Cada paso era una apuesta. Cada aparición pública era un riesgo calculado. Y en medio de esa tensión, su figura empezó a representar algo más grande que él mismo. La posibilidad de que Guatemala tuviera una izquierda democrática con rostro urbano, con propuestas concretas, con capacidad de gobierno. Para quienes soñaban con un país distinto, era una esperanza. Para quienes defendían el orden de siempre, era una amenaza intolerable. La paradoja era brutal. Cuanto más demostraba que podía gobernar, más peligroso se volvía, porque ya no era solo un crítico. Era alguien que había administrado, que había planificado, que había mostrado resultados, y que ahora quería llevar esa lógica al país entero. Y el sistema, cuando se siente acorralado, no debate. Reacciona. Al final de este tramo de su vida, Manuel Colom Argueta ya no era solo el alcalde que modernizaba una ciudad, era un hombre marcado por el choque frontal con un país que castigaba a quienes intentaban abrirlo. Y la cuenta regresiva, esa que parecía invisible al principio, empezaba a hacerse audible, como un reloj en una habitación silenciosa, porque en Guatemala, cuando un político se convierte en símbolo, el símbolo empieza a estorbar. Y cuando estorba demasiado, alguien decide apagarlo. La ciudad le había dado a Manuel Colom Argueta algo que en Guatemala era más raro que el oro. Una prueba de que se podía gobernar sin arrodillarse ante los de siempre. Y por eso, cuando dejó de ser solo el alcalde y empezó a sonar como opción nacional, el aire cambió. No fue un cambio de opinión, fue un cambio de cacería, porque una cosa es administrar calles, otra, intentar reescribir las reglas del país. Y en ese momento, sin que nadie lo anunciara, a Manuel le pusieron un reloj encima. El primer golpe no llegó con balas. Llegó con una palabra que en esos años podía condenarte. Subversivo. En Guatemala, bastaba con que te señalaran para que el Estado, o lo que se movía en su sombra, te tratara como enemigo. Y Colom, que venía de hablar de drenajes, mercados, transporte y planificación, descubrió que el sistema no discutía planes, discutía lealtades. Si tu lealtad no era con el orden establecido, entonces tu eficiencia era peligrosa. Aún así, siguió. Y aquí está el giro que muchos no ven. Su salto a la política nacional no fue un salto hacia arriba, fue un salto hacia el centro del fuego. Manuel entendía que la capital era un laboratorio, pero Guatemala entera era el campo de batalla. En esos años, su apuesta fue construir una izquierda democrática, urbana, con propuestas concretas y con vocación de gobierno, no una izquierda clandestina, no una izquierda de consignas vacías, sino una fuerza capaz de competir en elecciones, de hablarle a la clase media sin traicionar a los pobres, de exigir reformas sin entregar el país al caos. Esa apuesta tenía nombre y estructura. El Frente Unido de la Revolución, el FUR. Y el FUR no era solo un partido. Era un desafío directo a la idea de que la política debía ser un club cerrado. Colom empujó una organización que buscaba canalizar el descontento por la vía política en un país donde, cada vez más, la vía política era un pasillo con trampas. Su discurso insistía en algo que sonaba simple y por eso mismo era explosivo. Que la democracia no podía ser un ritual sin pan, sin tierra, sin servicios, sin justicia. Que votar no servía si el Estado seguía funcionando como una finca. Mientras tanto, el país se endurecía. La represión no era un rumor, era una rutina. Había secuestros, desapariciones, asesinatos selectivos, había listas invisibles. Había gente que aprendía a caminar mirando vitrinas para ver reflejos, a cambiar rutas, a no repetir horarios. Y Manuel, que ya era un rostro conocido, se movía con una mezcla extraña de disciplina y desafío. Cuidándose, sí, pero sin esconderse, porque esconderse era aceptar la derrota simbólica, y él sabía que su fuerza era pública. Su voz, su presencia, su capacidad de convocar. En ese clima, cada reunión política era una escena cargada. No era solo gente sentada escuchando un discurso, era gente midiendo el riesgo de estar ahí. Era gente que sabía que una foto, un nombre en una lista, una denuncia anónima, podía arruinarte la vida. Y aún así, llegaban.
Llegaban porque Colom tenía algo que en tiempos de miedo se vuelve adictivo. Claridad. No hablaba como quien vende humo. Hablaba como quien ha administrado y sabe cuánto cuesta cada promesa. Y esa credibilidad, en un país saturado de cinismo, era dinamita. Pero el sistema también aprendía, y empezó a cerrarle puertas con métodos que parecían legales por fuera y eran violencia por dentro. Obstáculos administrativos, campañas de desprestigio, acusaciones de comunismo, intentos de aislarlo de sectores moderados, presiones sobre aliados, mensajes, indirectos que no dejaban huella. La estrategia era simple. Si no podían derrotarlo con argumentos, lo desgastaban con miedo. Si no podían callarlo con debate, lo rodeaban con sospecha. Y aquí aparece el verdadero antagonista de Manuel. No un político rival con nombre y apellido, sino una maquinaria, una alianza de intereses económicos, redes de seguridad, estructuras clandestinas y una cultura de impunidad que convertía la política en un territorio donde el que se salía del guión podía ser eliminado. Colom no peleaba contra un hombre, peleaba contra un método, y ese método tenía una regla no escrita. Hay límites que no se cruzan. Él los cruzaba cada vez que hablaba de participación real, de justicia social, de Estado al servicio de la mayoría. En medio de esa tensión, Manuel intentó algo todavía más arriesgado: tender puentes. Porque si quería que una alternativa democrática sobreviviera, necesitaba ampliar su base, dialogar con sectores que desconfiaban de cualquier cosa que oliera a izquierda, y al mismo tiempo no perder el respaldo popular. Era caminar sobre un alambre. Un paso hacia la moderación podía parecer traición. Un paso hacia la radicalidad podía ser usado como excusa para destruirlo. Y sin embargo, insistió en la idea de una salida política, electoral, institucional. En un país donde la institucionalidad se deshacía como papel mojado, su vida se volvió una agenda imposible. Reuniones, asambleas, discursos, organización territorial, construcción de cuadros, negociación de alianzas, y todo eso bajo una presión que no se decía en voz alta, pero se sentía en el cuerpo. La sensación de que el tiempo se estaba acabando, no el tiempo electoral, el tiempo biológico, el tiempo de seguir respirando. Porque en Guatemala, en esos años, el mensaje era brutal. Puedes pensar distinto, pero no demasiado. Puedes hablar, pero no demasiado. Puedes organizar, pero no demasiado. Y Manuel era demasiado en todo. Demasiado visible, demasiado capaz, demasiado convincente, demasiado difícil de ridiculizar. Y cuando un sistema no puede ridiculizarte, intenta borrarte. Hubo señales que, vistas en retrospectiva, parecen luces rojas, vigilancias, seguimientos, advertencias disfrazadas de consejos. Amigos que le pedían que se cuidara, que bajara el perfil, que se fuera un tiempo. Y él, sin negar el peligro, actuaba como si la única forma de honrar a los que ya habían caído fuera no retroceder. Esa era su fortaleza y su condena. La coherencia. En esos meses, su figura se convirtió en un símbolo incómodo. Para muchos, representaba la posibilidad de una izquierda democrática que no necesitaba fusiles para existir. Para otros, era precisamente eso lo intolerable: que demostrara que se podía disputar el poder con votos, con organización, con propuestas, porque si esa vía funcionaba, dejaba en evidencia a quienes justificaban la represión diciendo que no había alternativa. Colom era la alternativa caminando. Y entonces el reloj empezó a sonar más fuerte. No en público, sino en lo íntimo. Cambios de rutina, precauciones, decisiones rápidas. La vida de un político en democracia suele medirse en campañas. La de Manuel se medía en días. Cada salida era una apuesta. Cada trayecto, una posibilidad de emboscada. Cada acto público, una exposición. Aún así, siguió apareciendo, siguió hablando, siguió organizando. Y en esa insistencia hay una imagen que lo define. Un hombre que sabe que lo están cercando, pero que decide no vivir como rehén del miedo. No porque fuera ingenuo, sino porque entendía que el miedo era el arma principal del adversario. Si el miedo lo obligaba a callar, entonces ya lo habían derrotado sin disparar. La tensión llegó a un punto en que su vida política y su vida física se volvieron inseparables. Ya no era solo qué propone Colom, sino cuánto tiempo le queda a Colom. Y esa pregunta, que en cualquier país sería impensable, en Guatemala era parte del cálculo cotidiano.
Había una lógica de eliminación selectiva que funcionaba como advertencia colectiva. Si tocas ciertos intereses, si organizas demasiado, si inspiras demasiado, te conviertes en ejemplo. Manuel lo sabía. Y aún así, apostó por lo único que podía romper esa lógica. La movilización cívica, la organización abierta, la legitimidad construida a la luz del día, era una apuesta desesperada y brillante a la vez. Obligar al país a mirarlo, a escucharlo, a reconocerlo, para que su desaparición no pudiera ser escondida como una cifra más. Pero el sistema también tenía su propia cuenta regresiva, porque cada día que Colom seguía vivo y activo, era un día en que más gente perdía el miedo. Y eso, para quienes gobernaban desde la sombra, era el verdadero peligro. No sus discursos, no sus planes, no su partido. El peligro era el contagio. La idea de que se podía participar sin pedir permiso. En ese punto, la historia deja de ser solo política y se vuelve casi física, como una tormenta que se acerca y hace vibrar los vidrios antes de romperlos. Manuel Colom Argueta estaba en el centro de esa tormenta, caminando con la serenidad tensa de quien sabe que lo están apuntando. Y el país, sin decirlo, parecía contener la respiración, porque cuando un hombre se convierte en símbolo, el símbolo empieza a estorbar. Y cuando estorba demasiado, la pregunta ya no es si lo van a atacar, sino cuándo. El cuándo llegó con una precisión que da escalofríos. No fue un accidente, no fue un arrebato, no fue un exceso de nadie. Fue una operación, una decisión, una firma invisible en algún lugar donde las órdenes no se escriben, y lo más cruel es que, para entonces, Manuel Colom Argueta ya vivía con esa cuenta regresiva pegada a la piel. Cada salida era un cálculo, cada esquina una posibilidad, cada semáforo una ruleta. La mañana del 22 de marzo de 1979, la ciudad parecía la misma. Buses resoplando humo, vendedores abriendo cortinas metálicas. El ruido, de Guatemala como un animal que nunca duerme. Pero para Manuel, ese día tenía el peso de los días que se sienten normales, solo porque uno se obliga a que lo sean. Iba en su vehículo por la zona 9, en un trayecto que no era una aventura, sino rutina, y ahí está el detalle que duele. Lo mataron en la rutina, como si quisieran demostrar que podían alcanzarte incluso cuando no estás, haciendo nada heroico, incluso cuando solo estás yendo de un punto a otro, como cualquier ciudadano. Entonces, el golpe, un ataque armado, coordinado, rápido. Disparos que no buscaban asustar, buscaban terminar. El vidrio estalla, el metal se dobla, el cuerpo se vuelve frágil en un segundo. En ese instante, la política deja de ser discurso y se convierte en sangre sobre el asfalto. Manuel Colom Argueta muere a los 46 años. 46. La edad en la que muchos apenas están consolidando su carrera, en la que un país podría estar empezando a escuchar con seriedad a un líder que ya demostró que sabe gobernar. A él le cortaron el tiempo como se corta un cable. Seco, definitivo. Y aquí viene el giro más oscuro. Su muerte no fue solo la eliminación de un hombre. Fue un mensaje a todos los que lo miraban como posibilidad. Un mensaje que decía: esto le pasa al que intenta convertir la democracia en algo real. Porque Manuel no era un caudillo de gritos. Era un administrador con visión, un político con método, un organizador que creía en elecciones, en instituciones, en participación abierta. Precisamente por eso era peligroso, en un país donde el poder se defendía con miedo. Él ofrecía una alternativa que no se podía desacreditar tan fácil. Resultados, coherencia, presencia pública. La noticia corrió como corren las noticias que no deberían existir. No se difundió solo por radios o periódicos. Se difundió por el temblor en la voz de la gente, por el silencio repentino en oficinas, por el gesto de incredulidad en mercados, por el ¿ya supiste?, que se decía con cuidado, mirando alrededor, porque incluso el duelo, en esos años, podía ser vigilado, incluso llorar podía ser interpretado como afiliación. El funeral se convirtió en algo más que un adiós. Fue una demostración de fuerza y de vulnerabilidad al mismo tiempo. Fuerza, porque la gente salió. Vulnerabilidad, porque salir era exponerse. En Guatemala, acompañar a un muerto incómodo podía convertirte en el siguiente nombre en una lista. Y aún así, hubo quienes caminaron, quienes se acercaron, quienes se atrevieron a decir su nombre en voz alta. En un país donde el terror buscaba borrar,
Pronunciar Manuel Colom Argueta era un acto de resistencia, pero la maquinaria que lo eliminó contaba con otra arma además de las balas. La confusión. Después del asesinato, el aire se llenó de versiones, de rumores, de intentos de diluir la responsabilidad en una niebla de no se sabe. Fue la violencia. Fue el clima del país. Esa es una técnica vieja. Cuando no puedes justificar un crimen, lo conviertes en paisajes, lo vuelves parte del ruido. Y así, el asesinato deja de ser una decisión política y se vuelve una tragedia más. Eso también mata. Mata la verdad. Sin embargo, la figura de Colom no se dejó enterrar tan fácil, porque su vida había sido demasiado visible, demasiado concreta. Había gobernado una ciudad, había dejado obras, planes, una forma de administrar que la gente podía señalar con el dedo. Esto se hizo. Y cuando un político deja cosas que se pueden tocar, su memoria no depende solo de discursos. Depende de la experiencia de quienes vivieron ese cambio. El Frente Unido de la Revolución, el FUR, quedó golpeado, como queda golpeada cualquier organización cuando le arrancan a su líder en plena construcción. La muerte de Manuel no fue solo un asesinato. Fue un intento de decapitación política, y aún así, su proyecto no desapareció de inmediato, porque ya no era solo él. Era una red de militantes, simpatizantes, cuadros, ciudadanos, que habían aprendido a organizarse. El sistema podía matar al hombre, pero no podía desinventar lo que ese hombre había enseñado. Que la política también podía ser planificación, servicio, gestión, y no solo clientelismo o represión. Lo más perverso es que su asesinato ocurrió en un momento en que Guatemala se hundía más en la violencia. La década de los 80 se acercaba como una puerta pesada, y detrás de esa puerta venían años de horror. En ese contexto, la ausencia de Colom se siente como una amputación histórica. ¿Qué habría pasado si esa izquierda democrática, urbana, a convocación de gobierno, hubiera tenido más tiempo? ¿Qué habría pasado si la alternativa electoral hubiera podido crecer sin ser perseguida como delito? Esa pregunta no es nostalgia, es una herida política, porque su muerte no solo cerró una vida, cerró una posibilidad. Y aún así, la historia tiene una ironía que a veces parece justicia lenta. Los símbolos sobreviven a quienes intentan borrarlos. Con el tiempo, Manuel Colom Argueta se convirtió en referencia obligada cuando se habla de la ciudad, de la administración pública, de la izquierda democrática guatemalteca, de la valentía civil en tiempos de terror. Su nombre empezó a aparecer donde antes se intentó silenciar. En conversaciones, en homenajes, en investigaciones, en memoria colectiva. Hay algo profundamente cinematográfico y profundamente real en imaginarlo como era. Un hombre que venía de la técnica y la convirtió en política, que venía de la ciudad y quiso hablarle al país, que entendía que la democracia no es un acto cada 4 años, sino una estructura diaria de servicios, derechos y dignidad, y por eso su antagonista no fue un rival electoral, sino un sistema que no toleraba que alguien demostrara que se podía gobernar sin pedir permiso a los dueños del miedo. Su legado también vive en una lección amarga. En Guatemala, durante mucho tiempo, la política no solo se discutía, se pagaba con el cuerpo, y Colom pagó el precio máximo. Pero esa misma realidad hace que su figura sea más que un mártir. Es una prueba de que existió otra forma de hacer las cosas. Una forma que no dependía de la clandestinidad ni del cinismo, sino de la administración honesta, de la organización abierta, de la palabra pública. Años después, cuando la ciudad cambió, cuando nuevas generaciones crecieron sin haberlo visto hablar en una plaza, su historia siguió funcionando como un imán. Porque hay biografías que no se quedan en el pasado. Se convierten en preguntas para el presente. ¿Qué significa gobernar para la mayoría? ¿Qué significa construir instituciones cuando el poder real se mueve en sombras? ¿Qué significa ser valiente cuando la valentía no es un gesto épico, sino levantarte cada día sabiendo que te están cazando? Y aquí está el último giro, el más incómodo. El reloj que le pusieron encima no era solo para él, era para todos. Era un reloj que decía, si intentas cambiar las reglas te quedas sin tiempo. Pero la memoria tiene su propia manera de romper relojes. Porque cada vez que alguien recuerda a Manuel Colom Argueta no como una estatua, sino como un político que hizo, que organizó, que propuso, que se negó a vivir de rodillas, ese tiempo que quisieron cortar vuelve a correr.
Su vida después de la alcaldía fue una carrera contra la sombra, y su muerte fue el intento de cerrar esa carrera con un disparo final. Pero el efecto no fue el silencio perfecto que buscaban, fue otra cosa. Una marca. Una línea roja en la historia guatemalteca, un antes y un después que no necesita monumentos para existir, porque está escrito en la intuición colectiva de que hubo un momento en que un hombre demostró que la política podía ser decente. Y por eso lo mataron. Manuel Colo Margüeta no tuvo vejez, no tuvo retiro, no tuvo la comodidad de mirar su obra desde lejos. Su después no fue una vida tranquila, fue una ausencia que se volvió presencia, y esa es la paradoja final. Lo eliminaron para que dejara de influir, pero al hacerlo lo convirtieron en una medida moral, en un punto de comparación, en una pregunta que sigue incomodando a cualquier poder que se acostumbra a mandar sin rendir cuentas, porque al final, cuando se apagan los disparos y queda el eco, lo que persiste no es solo el crimen, persiste la idea que lo hizo peligroso. Que un país no tiene por qué ser una finca, que una ciudad no tiene por qué ser un botín, que la democracia no tiene por qué ser un teatro, y esa idea, aunque intenten enterrarla, siempre encuentra una grieta para volver a respirar.